Dios les bendiga, sean todos muy bienvenidos. Es un gozo, es un honor, es un privilegio el poder estar aquí junto con todos ustedes para continuar con la lectura. Y esta vez nos toca leer una vez más el libro Una exposición de las 7 edades de la iglesia. Confiamos en el Señor, que están siendo muy bendecidos mientras leemos este maravilloso libro y, por cierto, también mientras reaccionamos a la lectura. Recuerden, más de uno habrá leído este libro, pero hoy estamos reaccionándolo y esperamos pues que esos comentarios adicionales y quizás también las notas de actualización les sean de muchísima bendición. Recuerda siempre, si es que no estás suscrito a nuestro canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete y hazle clic también a la campanita para que cuando subamos nuevo material se te informe. Recuerden, manténgannos en sus oraciones. Dios está siendo muy bueno con nosotros y queremos que también lo sea contigo. Una de las cosas que somos exhortados por parte de nuestro hermano William Marvin Branham es que debemos, por sobre todas las cosas, como creyentes que somos o decimos ser, debemos de conocer de tapa a tapa todo lo que está escrito en la Santa Biblia. No hay probabilidad de que exista uno que se llame creyente y no conozca su Biblia. Acuérdate que la única forma de poder identificar todo aquello que es imparcial y no tiene sesgo es a través del conocimiento de las Escrituras. Sin el conocimiento previo de las Escrituras, nunca vas a poder diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por enésima vez te lo repetimos. Si no conoces tu Biblia, no conoces sobre historia, tradición, lo que hicieron o lo que no hicieron los santos y santas a través de al menos 4 generaciones. Es lo que tenemos registrado ahí en la Biblia. En el Nuevo Testamento tenemos al menos hasta testimonio de cuatro generaciones de creyentes y todo lo que estos hicieron a lo largo de todos esos años. Recuerden, la primera edad de la iglesia termina en el año 170 después de Cristo y oiga, eso no es poco tiempo y nos deja un margen sobre el cual podemos trabajar y observar todo lo que la iglesia hizo en aquellos años. Así que no hay pretexto para que no conozcas la Biblia. Tienes que conocer la palabra de Dios, porque si no, te estás rebajando al nivel de cualquiera pecador que no conoce todavía al Señor. Y eso pues no te pone en una condición de ventaja y puedas decir, entonces comienzo otra vez. No, Señor, te pone en una condición de apóstata, porque le estoy hablando a los creyentes, ciertamente, a aquellos que dicen ya seguir y servir al Señor. Si no conoces las Escrituras, no conoces nada de aquel a quien tú dices seguir y servir. Así que, ¿qué esperas? Empieza ya. Recuerda, tenemos un sitio especializado en todo lo que tiene que ver con la Biblia. Aquí mismito en YouTube, escribe en el buscador @Biblia365 oficial y serás redirigido a nuestro canal exclusivamente de Biblia. Así que si no has leído nunca tu Biblia, vete para allá, suscríbete y ponle like también a todos los videos que tenemos allá. Bueno, hoy día nos toca leer las 7 edades de la iglesia. Estamos todavía en la edad de Éfeso y confiamos en el Señor
que lo que vayamos a ver hoy sea de tanta bendición como lo que ya hemos visto en los días anteriores. Saludos a todos los santos y santas de todos los rincones de este planeta. Dios nos ha dado la bendición de poder llegar hasta donde tú estás y esperamos pues que te sea de mucho provecho esta clase y que puedas pues ver lo que realmente tenía en su corazón el santo profeta de Dios y con todo su ser deseaba que tú conozcas. Así que aquí está el fruto de investigación, de trabajo arduo y que Él dejó registrado en este libro maravilloso. Bueno, entonces vamos rápidamente, pasemos al libro y nos quedábamos en el título El mensaje a la edad de la iglesia de Éfeso. Todavía continuamos en el mensaje a la edad de Éfeso. Esto es otro subtítulo del mismo libro. Así que presten atención y como siempre, cuando haya algo a lo que reaccionar, pues detendremos un ratito la lectura y o reacciono o actualizo el dato. Acuérdate que todo lo que está escrito aquí es fruto de investigación, según palabras del mismo profeta, de la lectura de muchísimos autores a quienes él les llama imparciales. ¿Y cómo sabe que son imparciales? Te lo vengo diciendo desde hace rato. Solo hay una manera, conociendo las escrituras. Si un ministro no conoce las escrituras, no sé qué rayos hace ministrando, porque debe usted primero conocer las escrituras. Debe tener, primero que todo, dice William Branham, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te lleva a amar las escrituras. El Espíritu Santo te da poder para recibir la palabra. El Espíritu Santo te hace convicto, o mejor dicho, te convence de su propia palabra y te capacita para hacerla cumplirse. ¡Wow! ¡Qué tremendo es todo esto! Bueno, es tremendo porque es de Dios. Así que ya sabes, ponte las pilas. Si acaso te habías estado quedando atrasando, bueno, adelanta, que todavía nos puedes alcanzar. Estamos a 25 años de experiencia de distancia de muchos de ustedes, pero con esperanza todavía nos puedes alcanzar. Hay algo a lo que no podemos escapar y es conocer la palabra de Dios. La única forma en la que nosotros podamos llegar a unidad de la fe y no estar caminando en las imaginaciones de nadie o tus propias imaginaciones es viniendo al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, vayamos a comenzar y como siempre, al estilo del profeta, te lleva a través de un tour por toda la Biblia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Si acabas de ingresar, por favor ponle like a este video. Si no te has suscrito, suscríbete al canal e infórmale a tantos y como puedas que existimos, ¿sí? Si algo quiere Satanás es que voces tan veraces como estas no sean escuchadas. Así que ve y díselo a tantos y como puedas. Aquí estamos estudiando el mensaje y dejándote saber lo que dejó dicho el profeta y que otros lo han tergiversado. Volvamos al escrito, volvamos al original. Así que estamos leyendo el libro Una exposición de las 7 edades de la iglesia y todavía estamos leyendo el capítulo 3, la edad de Éfeso. Comencemos. Esto es Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra
El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. ¡Wow! Y has probado a los que dicen ser apóstoles. ¡Qué tremendo es todo esto! Habían personas dentro de la iglesia que eran malos, ¿ve? Y habían personas dentro de la iglesia que aparentemente decían ser apóstoles o representantes del Señor. Pero mira lo que sigue diciendo. Y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Qué es una mentira? Es la perversión de una verdad. Y si uno que dice ser apóstol es hallado como un mentiroso, quiere decir que está hablando mentira. Y si está hablando mentira, está hablando palabra corrupta, palabra pervertida, y eso nos hace mucho sentido hoy por hoy. Están hablando falsa doctrina, están hablando apostasía, están hablando cosas que no fueron declaradas a nosotros por Jesús ni por los apóstoles. ¡Qué tremendo! ¿Ve? Una mentira es una verdad corrupta, y estos que se dicen ser apóstoles y no lo son, dice la Biblia, que son hallados mentirosos. Estaban hablando palabra corrupta, palabra pervertida, palabra tergiversada, con añadidos, y también le habían quitado mucho. Dios nos ayude. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Wow, ahí comienzan los problemas. La edad de Éfeso está bajo juicio, y el Señor le explica por qué es que está bajo este juicio, y es hallada la edad de Éfeso, la iglesia en Éfeso, de haber dejado su primer amor. ¿Cuántos de ustedes han dejado su primer amor? ¿Cuántos de ustedes han bajado la guardia? ¿Cuántos de ustedes han dejado de adorar al Señor? ¿Cuántos de ustedes han dejado de creer al Señor? Es algo que viene Dios a decirle a la iglesia en Éfeso. Lo que tengo contra ti es que ya no eres como cuando llegaste al camino. Dios nos ayude, Dios nos libre de caer en algún momento en esa condición. Y si estás en esa condición, vuelve a casa, vuelve al camino, regresa a la línea. ¿Ve? Dios nos ayude. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las obras, y haz las primeras obras. Pues si no, miren lo que dice ahí. A ver, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido, va a quitar su candelero de su lugar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Está llamándole al arrepentimiento. Está llamando a esta iglesia al arrepentimiento. Hoy por hoy no tenemos más que decir de Éfeso. ¿Ve? Tú ves por allá, hacia donde está esta iglesia hoy en día, geográficamente hablando, no tenemos sede de Éfeso. ¿Ve? Dios nos ayude. ¿Ve? ¿Qué podríamos decir de ti, o de aquel de allá, o de el que está más allá? En unos años estarás en los caminos del Señor. Es un llamado de Dios a la iglesia de Éfeso a que vuelva al camino. Si tú te has apartado, regresa. Ve, Dios todavía tiene misericordia, permitiéndote oír esta advertencia.
Mas sigue diciendo la Escritura, pero tienes esto. Wow, algo bueno en medio de tan triste cuadro que ya veníamos viendo. Dice que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El Nicolaita, el dominio del pueblo, el dominio del laico. Damos al pueblo lo que el pueblo quiere. Y si el pueblo está contento, nosotros estamos contentos. Eso no es así. El que tiene que estar contento es Dios. Por años recuerdo que la gente interpretaba a Nicolaita como algo así como una dictadura de los líderes sobre el pueblo. Y eso no era así. Sinceramente hemos vivido tiempos de oscurantismo en el mensaje por muchos años. Por muchos años a la gente se le prohibió aún estudiar. En países como este, a muchas personas se les privó de la escuela. Incluso hemos tenido oportunidad de tener personas entre los nuestros. Hablo de nuestra iglesia, quienes, promovidos por un espíritu de error, habían también llegado a esa conclusión. Recuerden, señores, si no conocemos las Escrituras, si no conocemos la historia, vamos a repetir los errores del pasado. Mucha gente se aventura en pos de supuestos llamados sobrenaturales. Señores, si algo que tú piensas que estás haciendo es para agradar a Dios y es contra la palabra, eso no agrada a Dios. Dios nunca va a hacer nada en contra de su palabra. Y una de las cosas que está en contra de su palabra, y quedó bien claro desde los días de la Reforma, es que Dios desea que vayas a la escuela. Dios nunca va a querer que no vayas a la escuela. Dios desea que vayas a la escuela y es por eso que escribió su palabra en libros para que tú la leas. Y por cierto, algo que no hacen los cristianos hoy por hoy es leer. Lee tu Biblia, lee los mensajes, lee la historia, lee sobre todo lo que te explique cómo funciona todo lo que nos rodea. Sean personas instruidas. Sean personas instruidas. Dios nos ayude. Por ratos tenemos una pequeña interferencia, pero guarden cuidado. Al menos aquí me avisa el sistema y recapitulo. No se preocupen. ¿Ve? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí está la recompensa para los vencedores de esta edad, de esta iglesia. Vence. Recuerda, no se ha escrito, o mejor dicho, no esperamos ver cuántos se caen, sino que esperamos ver que si el justo se cae, pues se levante. Estamos hablando, obviamente, de los justos, ¿ve? Así que pónganle ganas. Si han perdido su primer amor, vuelvan al Señor, ¿ve? Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve a las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Ve? Y la bondad, lo sobresaliente de la edad de Éfeso era que aborrecía las obras de los Nicolaitas, las cuales Dios aborrecía. Dios aborrece cuando se quiere complacer al pueblo. Perdón que redunde en esto, pero es algo que no se enseña y es lo que todo el mundo malinterpreta. No se trata de alegrar al pueblo.
El pueblo, miren, hoy día le llaman política, pero en los días de Jesús, en los días donde Roma era el imperio, políticamente hablando, imperialmente hablando, la forma de mantener alegre a la gente. Y es precisamente que para que los judíos estén contentos, por ejemplo, crucificaron a Jesús, ¿ve? Para que su pueblo, los gobernados por Roma, porque eso era lo que sucedía en sus días, necesitaban estar contentos, ¿ve? Para que Roma pues los siguiese exprimiendo con los impuestos, ¿ve? ¿Cómo se entretiene al pueblo? Con pan y circo. Pan y circo. Dale comida a la gente, van a estar fieles, y entretenlos, van a ser todavía más fieles a ti. No importa lo que les hagas. Eso es imperial, ¿ve? Y en la iglesia muchas veces se ha portado eso. Queremos sentirnos bien, buena música, como en los corintios. Queremos sentirnos bien, ¿ve? Y comienzan a, pues, complacer al cliente, porque el cliente tiene la razón. Señores, la iglesia no está conformada por clientes. Te equivocaste. Se dice creyentes. Y los creyentes no están para ser complacidos. Los creyentes están para complacer a Dios. Es diferente. Dios nos ayude. Continuemos. Vamos a este otro subtítulo, el mensajero. El mensajero, ángel de la iglesia de Éfeso, fue el apóstol Pablo. No puede ser negado que él fue el mensajero de la primera edad de la era gentil. A Pedro le fue concedida la autoridad de abrir las puertas del evangelio a los gentiles. Fue a Pablo a quien le fue dado ser apóstol y profeta. Él fue el profeta mensajero a los gentiles. Ojo con eso. Él fue el profeta mensajero a los gentiles. Eso ténganlo muy, pero muy en claro. Respecto a Pedro, como dice ahí arribita, Pedro era alguien a quien se le concedió el abrir las puertas del evangelio a los gentiles, pero nada más que eso. ¿Ve? Pedro no fue tampoco el primer papa, olvídense de eso. De eso apenas se comenzó a hablar del siglo III, del siglo IV en adelante, pero antes de eso a Pedro no se le tenía considerado ni como papa, ni como príncipe, ni como gran representante de los gentiles, nada de eso. ¿Qué cosa fue Pedro? Un apóstol del Señor. Fue el primero a quien llamó Jesús y, oiga, él predicó el mensaje en el día de Pentecostés. Pero si quieres hablar de a quien todos le rendían, pues, algún tipo de respeto máximo, si tú has leído tu Biblia, te habrás dado cuenta que ese máximo respeto, o al menos ese temor, como humanamente hablando, reverencial, era, por ejemplo, a Santiago. ¿Ve? Tú puedes leer las cartas de Santiago. Y Santiago es bien rudo, es muy estricto en cuanto al celo por la palabra, al celo por la doctrina. Y para poder llegar a estas conclusiones, mis hermanos, tenemos que leer, tenemos que conocer la Biblia. Sin conocer la Biblia, te vas a perder todos estos detalles maravillosos que uno puede ir encontrando mientras lee los sermones o libros del hermano Branham. ¿Ve? Así que conozcan sus Biblias. Los invitamos a conocer sus Biblias. Los invitamos a leer sus Biblias.
porque si no, se van a perder mucho, mucho de lo que está escrito aquí. Dios nos ayude. Entonces, su oficio profético, hablando de Pablo, por medio del cual recibió la revelación completa de la palabra para los gentiles, le vindicó como su mensajero apostólico. En Jerusalén, los demás apóstoles estaban de acuerdo con esto. Entonces, ¿qué hace el profeta? No te cita el sueño de alguien por ahí, no te cita lo que alguien más dijo por allá, él te cita las escrituras. Ahí está. Esto que ves así en letra cursiva es la Biblia. Vamos a leer esta porción de Gálatas, capítulo 1, versículos del 12 al 19. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué cosa? El Evangelio. El mismo Señor le contó, el mismo Señor lo instruyó sobre el Evangelio. Acuérdate que en los días de Pablo todavía no existían los evangelios, digo yo, aquellos que tú conoces como el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan. Estos en los días de Pablo no existían. Es más, una amplia mayoría reconoce que fue Pablo quien inspira que se escriban los evangelios, para variar. Así que todo eso, ¿cómo lo consigues? El hermano Branham lo dice aquí unos párrafos más atrás y nos da un dato importante. ¿Cómo conseguimos toda esta información? Leyendo a autores imparciales. ¿Y cómo sé quién es imparcial y quién no? Conociendo la Biblia. De ahí no te escapas, señores. De ahí no se escapa. Nadie se puede escapar de eso. Tienen que conocer la Biblia. Bueno, continuemos. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Tengan mucho cuidado con los judaizantes de hoy en día. Tenemos que ser como Cristo, y eso no indica que seamos como los judíos eran allá antes de la destrucción del segundo templo. Mucho cuidado con eso, porque ellos diciendo Yahweh, ellos diciendo Yeshua, igualito Juan el Bautista y el mismo Jesús les dijeron simiente de la serpiente, generación de víboras. Así que eso no tiene sentido para nosotros hoy. Y es más, la palabra, los primeros libros, es más, el Nuevo Testamento se escribe completamente en griego y hay mucha evidencia arqueológica y académica al respecto. Y por ejemplo, ¿por qué nos dices eso? Porque para los que hoy día están judaizando y le están pidiendo a la gente que a Jesús le digan Yeshua, señores, si la Biblia o el Nuevo Testamento se escribió en griego no se dice Yeshua, se dice Jesús. I-E-S-U-S, por así decirlo. Jesús. Ahí no dice Yeshua. Por eso, como dice, a un pueblo que sabe, no lo engaña nadie. Dios nos ayude. ¿De dónde salió esa cita? Bueno, ahora mismo no me recuerdo. Pero he escuchado a varios que han citado eso. Un pueblo que sabe, no lo engaña, ninguna falsa doctrina. Entonces, ¿qué tienes que saber? La palabra, pues. La palabra. Continuemos. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ojo con eso. Y hay algunos aquí que ni siquiera son celosos con las cosas básicas que nos han sido señaladas en las escrituras, ¿sí? Ojo con eso. Tengan mucho cuidado. Bueno, vamos a continuar.
Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, ojo con eso, ¿desde cuándo fue él llamado a esta obra colosal? Desde el vientre de su madre. ¿Ve? Si Dios te llamó para esto, Dios está obligado a cuidarte, a guardar de ti a lo largo de todo el camino. Dios nos ayude. Que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Revelar a su Hijo en mí. Oh, no que iba a predicarlo, no. Aquí no está hablando de predicar, está hablando de revelar al Hijo de Dios en él. El mensaje de Pablo fue siempre: sean imitadores de Cristo, así como yo lo imito a él. Yo imito a Cristo, imítenme como yo imito al Señor. Cuando Pablo llegó a predicar en los días, cuando Dios lo puso a predicar, él se encontró con un pueblo que no conocía nada de lo que debería de estar haciendo, y es por eso que se tuvo que escribir cada uno de los evangelios que hoy día tienes ahí en tu Biblia y que no lees. Lee tu Biblia, ¿sí? Lee tu Biblia, es importante que leas tu Biblia. Mira, vamos a continuar. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Porque ¿quién fue el que le reveló esto? Dios mismo. Dios mismo le da el entendimiento. Dios mismo le da la capacidad. Pablo estaba ocupado y Dios le dijo: alto, ven para acá. Vas ahora a hacer lo que yo quiero que hagas. Deja de hacer lo que tú estás haciendo. Ven y haz lo que yo te ordene. ¿Ve? Ahí está. ¿Ve? No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. A los que ya eran apóstoles antes que yo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sino que fui a Arabia, escuchen, y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Si tú has leído el libro de los Hechos, lo que pasó en Arabia fue que por 3 años y medio él confiesa que fue entrenado por el mismo Señor. Fue el mismo Señor. Mientras que todos los demás apóstoles se habían reunido con el Señor antes de la crucifixión y aún resucitado, fue Pablo quien es entrenado, discipulado por el mismo Señor en su cuerpo glorificado. ¿Ve? Todos estos datos tú los sacas leyendo tu Biblia. ¿Ve? Es imposible que algo se te escape si tú lees tu Biblia. ¿Ve? Procura leer tu Biblia. Ten conocimiento completo de tu Biblia. ¿Ve? Dios nos ayude. Bueno, ahora nos cita Gálatas 2:2, dice: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Ajá. Él vino y le predicó a ellos, les comentó a ellos, consultó con ellos lo que iba a ser, pues, su mensaje, que iba a ser anunciado a los gentiles. ¡Wow! ¡Qué tremendo es todo esto! ¿No es contento usted viendo todo esto? ¿No se llena de gozo usted viendo todo esto? Dios nos ayude. Dios nos ayude. ¿Ve? Dios nos ayude, mis hermanos y hermanas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Bueno, vamos aquí. Ahora nos vamos a... Seguimos. Gálatas 2, versículos del 6 al 9. Dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, ojo con esto,
Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada me comunicaron. ¡Wow! Oiga, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Estos son los que conocieron al mensajero, son los que conocían a Jesús y nada me comunicaron. Está pasando exactamente lo mismo hoy. Porque, señores, en el libro de Juan dice que los que le buscan le van a encontrar. ¿Ve? Y el mismo Señor Jesús lo dice en Juan 14. Quienes me amen serán amados por mí. Los que me aman serán amados por mí. Entonces yo y mi Padre nos apareceremos a Él, al que me ama. Y el que me ama, mi palabra guardará. Wow, qué tremendo. ¿Ve? Pablo amaba al Señor. Él no era un carterista, él no era un sodomita, él no era un pendenciero. Pablo amaba al Señor. Dios sabía que él lo amaba. Él era fariseo de fariseos, celoso en las escrituras como él. No había nadie como él. Amaba las escrituras, amaba a Dios. Y es por eso que Pablo era rechazado. ¿Ve? Dios nos ayude. ¿Ustedes creen que ha sido fácil para Pablo? No. Comenzando a escribir Gálatas. Les dice insensatos. ¿Quién les ha enseñado a ustedes que existe otro mensaje? Que el mensaje ha cambiado, que ha variado, que el mensajero dejó cosas secretas para alguien más por ahí. No. Si aún bajare un ángel del cielo y les predica un evangelio diferente que este, es anatema. Es lo que dice la Escritura. Dios nos ayude. Dios nos ayude. ¿Ve? Mira, vamos aquí. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¡Wow! Qué tremendo es todo esto. Seguimos con las escrituras. Romanos 11:13. Me gusta. William Branham todo el tiempo nos llevó a las escrituras. ¿Tú llevas a la gente a las escrituras? ¿Tú que me estás oyendo? ¿Tú, el de allá, el que se está escondiendo? ¿Llevas a la gente a las escrituras? ¿Puedes relacionar todo con las escrituras? El hermano Branham lo hacía. Él nos llevaba a las escrituras. Tienes que hacerlo igual. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Bueno, sigamos. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio. Qué tremendo, qué tremendo. ¿Se dan cuenta que Dios llama a cada uno para la especialidad que Él lo ha preparado? ¿Se dan cuenta? Estamos viviendo en un día, señores, donde si no tienes argumentos para combatir toda esta ola de apostasía que nos rodea, pues nada vas a hacer. No, pues que yo voy y digo aleluya y gloria a Dios. Nada vas a hacer sin argumentos sólidos, concisos, donde las personas que vengan en contra de la palabra de Dios con su apostasía se choquen con un muro grueso y que no puedan pasar. El diablo se tiene que enojar, los satélites de Satanás se tienen que enojar, porque no pueden pasar ese muro grueso de palabra de Dios, poder de lo alto.
con argumento, sino mira los días de Lutero también. Lutero no podía ser, pues, vencido en argumentos. Lo único que pudieron hacer contra él fue simbólicamente asesinarlo. Fue condenado por hereje, pero él era un hombre rudo, un sajón, un hombre recio. Dios tuvo que llamar a sus siervos de esa manera para soportar y tener la cabeza por encima de todo el fanatismo. Eso es lo que tú tienes que ver hoy por hoy en el pueblo, en la iglesia de Dios. Hombres comprometidos con Dios, no con la gente. Olvídate de complacer a los customers, olvídate de complacer a los clientes. No es una iglesia de clientes, es una iglesia de creyentes que creen la palabra, viven para Dios y adoran a Dios y quieren agradar a Dios con sus vidas, siendo la mera manifestación de la vida de Él, obrando, actuando a través de ellos. Bueno, vamos a continuar. Pablo, párrafo 32. Pablo fundó la iglesia en Éfeso como a mediados del primer siglo. Esto nos permite fijar la fecha del comienzo de la edad de la iglesia de Éfeso, cerca del año 53 después de Cristo. Su manera de ministrar estableció el ejemplo al cual todo mensajero futuro habría de aspirar y en verdad establece el patrón para todo verdadero ministro de Dios, aunque no tuviera tal elevación en el orden profético como Pablo. ¡Wow! Señores, palabra por palabra, lo que Pablo predicó. Palabra por palabra, lo que Pablo predicó. Todo estaba aquí, todo está aquí. ¿Qué cosas han estado leyendo? Todo está aquí. Para llegar a la unidad de la fe tenemos que conocer exactamente lo mismo y Pablo es el patrón. Parece que William Branham viene y dice en aquella visión allá delante del ángel y delante de todo este pueblo de cada una de las edades formados y diciendo como que estaban ahí representados por sus respectivos mensajeros, y él preocupado dijo: ¿dónde están los de Pablo? Bueno, los de Pablo allí están. Entonces él dijo: voy a descansar, porque si están los de Pablo, los míos también van a estar, porque yo, él dice, el profeta dice, he predicado palabra por palabra lo mismo que Pablo predicó. Ahora mi pregunta es para ti, creyente o ministro del mensaje hoy en día, ¿qué es lo que Pablo predicó? Dime, come on. Dime, déjame saber. Para saber lo que Pablo predicó y estar en la misma línea con el profeta, quien predicó lo que Pablo predicó y lo que él dice aquí en el año 1965, que se publica este libro y se pone a disposición del público en general. Él dice ahí, la manera de ministrar de Pablo estableció el ejemplo para todo mensajero y para todo verdadero ministro de Dios. ¿Ve? Eso. ¿Ve? Vamos acá. Vamos a terminar esa parte. Para todo ministro de Dios, aunque no tuviera tal elevación en el orden profético como Pablo, el ministerio de Pablo se podría calificar en 3 partes. Vamos aquí. Primero, Pablo fue absolutamente fiel a la palabra. Vamos a subrayarlo, ¿sí? Para que te guíes. Primeramente, Pablo fue absolutamente fiel a la palabra. Ahí está. Pablo fue absolutamente fiel a la palabra. Wow. Sin importar cuál fuera el costo, él nunca se apartó de la palabra. A veces juntarte a la palabra, unirte a la palabra, te va a costar todo.
a veces hasta quedarte solo, ¿ve? Pasarla mal, pero nada va a reemplazar el amor que uno tiene por la palabra. Eso sí, eso es algo que muchos no van a comprender, solo pocos entenderán lo que estoy diciendo. Gálatas 1, versículos del 8 al 9. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Luego dice Gálatas 2:11 al 14. 2:11 y 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, perdón, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¡Wow! ¿Qué pasó? Mira, entérate. Pero cuando vi que no andaba, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hay que ser consecuentes con la vida que vivimos. Y eso no quiere decir que, bueno, si yo quiero vivir la vida relajada, pues dejo que todos se relajen. No, 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 no. Estaba diciendo a Pedro que, oiga, deje de judaizar y deje que las personas reciban plenamente el evangelio como está siendo predicado. ¿De qué provecho nos hacía la circuncisión? Ya no nos hace provecho. ¿Ve? ¿De qué provecho nos hace esto, aquello y lo otro, de comer y qué no comer? ¿Ve? No nos hace provecho. Pero era tanta la presión que incluso el apóstol Pablo dejó de comer carne, porque todo era sacrificado, toda carne era sacrificada a los ídolos, y por causa de los nuevos, por causa de los débiles, tuvo que hacer eso. ¿Ve? Y ahora a Pedro lo está reprendiendo. ¿Ve? Lo está reprendiendo. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? ¿Ve? No estás siendo consecuente con tu mensaje. ¿Ve? Es que, ¿por qué? No tenía la seguridad. No tenía la seguridad. Pero Pablo venía con firmeza, como lo dice ahí mismo en otra de sus cartas allá a los Corintios. Puedo ser tosco, pero yo conozco la palabra de Dios. ¿Ve? Nadie me va a decir que no la conozco. Llámenme tosco y aún llámenme loco, pero yo conozco la palabra de Dios. ¿Ve? Es que Pedro, oiga, él siendo judío, quería que todos sean judíos. ¿Ve? Pero él vivía como gentil. No hay consecuencia. ¿Ve? Dios nos ayude. Dios nos ayude. ¿Ve? ¿Cómo yo puedo pedirle a alguien que haga algo que yo no hago? ¿Ve? Si yo te pido que leas tu Biblia es porque... ¿Por qué? Porque yo la leo. ¿Ve? Todos en nuestras iglesias deberían de conocer toda su Biblia. Boten esos cajitas de promesas. Lean su Biblia. ¿Ve? Lean su Biblia. Porque las promesas de Dios no se van a cumplir si tú no vives conforme a su palabra. Ajá. Muy bien. Acuérdate de la segunda estrofa, perdón, la primera estrofa de ese himno. Todas las promesas de Jesús. Ajá. Muy bien. Vamos aquí. 1 Corintios, capítulo 14, versículos 36 y 37. Mira lo que dice ahí. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado?
Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Wow. Siempre hay gente que aunque no leen su Biblia ni viven la vida de Dios, hay gente así todo el tiempo. Créanme, 25 años caminando delante del Señor y créeme que hay gente así. Pablo no era la excepción. Siempre hay un fastidioso, siempre hay alguien, un agente de Satanás tratando de desanimarte. Siempre sucede. Siempre va a suceder. Bueno, párrafo 35. Mira lo que dice ahí. Note que Pablo no estaba organizado, pero fue guiado por el Espíritu, como cuando Dios obró con Moisés para sacar a Israel de Egipto. Pablo no fue enviado por el concilio de Jerusalén, ni tampoco estaba él bajo su poder ni su jurisdicción. Dios y solamente Dios lo enviaba y lo guiaba. Pablo no pertenecía a los hombres, sino a Dios. Qué tremendo es todo esto. ¿He de complacer al hombre? No, voy a complacer a Dios. Qué tremendo es todo esto. Y nuevamente, más escritura. ¿Por qué? Porque es importante que como creyentes conozcamos las escrituras, sepamos de dónde salió eso en las escrituras. Y es impostergable el estudio de la palabra, hermanos y hermanas. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Luego Gálatas 2:3-5. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos que introducidos a escondidas, siempre hay falsos introducidos a escondidas, eso sí. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Eso, uno tiene que estar firme, uno tiene que saber a lo que Dios le ha llamado, uno tiene que tener la convicción de lo que Dios está haciendo en su vida. Uno no puede dejar simplemente que cualquiera trate de manipularlo a uno. Si uno sabe que Dios lo ha llamado, Dios lo va a acompañar, Dios lo va a respaldar, Dios le va a guiar a lo largo del camino. ¿Ve? Bueno. En segundo lugar. Wow, llegamos al segundo lugar. A ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, en segundo lugar, vamos acá. En segundo lugar, su ministerio se desarrollaba en poder del Espíritu. ¡Wow! ¡Qué tremendo, pero qué tremendo es esto! En segundo lugar, su ministerio se desarrollaba en el poder del Espíritu, demostrando así la palabra escrita y la palabra hablada. ¡Wow! ¡Qué tremenda, pero qué tremenda bendición! Y otra vez, escritura. ¿Ve? Qué tremendo es esto. Y otra vez, escritura. Vamos a seguir leyendo esta parte. 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. ¿Qué nos dice ahí? Bueno,
Ahí nos dice lo siguiente. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, Él no vino a traerles palabritas de esas huecas, como si no existiese palabra de Dios a la cual uno debiera de consultar y estudiar todo el tiempo. Él vino hablando con poder, Él vino hablando con demostración del Espíritu. Señores, para poder hacer que se cumplan las promesas de Dios, no solamente hay que conocer las promesas de Dios, sino tener poder de lo alto para que éstas vengan a suceder. Si no, no va a pasar nada. ¿Ve? En todo esto, en todos sus mensajes, el profeta de Dios siempre nos ha dejado muy, pero muy en claro que tú no puedes continuar sin conocer la palabra. Y leyendo el libro de las ciudades de la iglesia, puedes darte cuenta cómo es el día a día de este varón. El siervo de Dios no dejaba de estudiar y escudriñar la palabra en ningún momento. Y lo mismo tienes que hacer tú, porque es exactamente lo mismo que hacía Pablo. ¿Se dan cuenta? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Bueno, entonces, continuemos. Bueno, Dios nos ayude. Dios nos ayude. Hechos capítulo 14, versículos del 8 al 10. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Wow. Miren esa capacidad. Por eso es que cuando él llegó a la isla de Malta y cuando lo mordió esa serpiente, la más venenosa de aquel lugar, los naturales estaban esperando que él cayera muerto. Contaban 5, 4, 3, 2, 1. No pasa nada. A ver, espérate. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No pasa nada. Ese debe de ser un Dios. No hay otra explicación. Ese debe de ser un Dios. Es más, hay que invitarlo a la casa. Y cuando va a la casa de aquel a quien lo invitó, se da con la sorpresa de que el papá de este estaba enfermo y la Biblia registra ahí. Fue Pablo, oró por el enfermo y sanó. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Este tiene que ser Dios. Él era un hijo de Dios. Él era el Espíritu de Dios viviendo a través de él. ¿Ve? Tiene que ser el Espíritu de Dios viviendo a través de nosotros. Eso está ahí, para eso está toda la Escritura. En la Escritura está todo lo que hicieron los hombres y mujeres llenos de Dios, al menos por 130 años. Así que tenemos 4 generaciones. La vida de 4 generaciones, de todo lo que hizo y lo que no hizo la iglesia. Así que no busque más. Ahí está todo. Eso es lo que necesitamos hoy. No necesitamos reforma, dijo William Branham. Necesitamos la restauración del árbol novia. Volver al principio, volver al original. Dios nos ayude.
Y aquí está, nos está presentando la palabra. Esto es lo que necesitamos nosotros hoy por hoy. Y cierto hombre en Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, quieres sanar, tienes que tener fe. No solo mi fe, tú tienes que tener fe para jalar esa energía, para jalar ese poder, ¿ve? Pedro dijo, no tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Tú tienes que tener fe para ser sanado. Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué bendición! Dios nos ayude. ¡Wow! ¡Wow! Vamos a seguir leyendo. Hechos 29 al 12. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¡Wow! ¡Qué tremendo es todo esto! Pablo ya se iba. Pablo estaba a punto de partir. Así que la gente no quería dejar que se vaya sin decirles algo. Y Pablo estaba hablando mucho. Estaba hablando muchas cosas de Dios. Hoy en día tú puedes estar hablando y hablando y hablando y la gente se va retirando, se va retirando, se va retirando. Pero ese joven quería oír palabra y cayó desde un tercer piso. ¿Se dan cuenta? Cayó. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Segunda de Corintios 12:2. Hechos 28, 7 y 9. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Jesús enseñaba la palabra, predicaba el evangelio y sanaba a los enfermos. Pablo enseñaba la palabra, predicaba el evangelio y sanaba a los enfermos. ¿Qué se supone que tenemos que hacer nosotros hoy? A llamar a un sanador divino. Pablo es el estereotipo. Pablo es el ejemplo, no solamente para todo mensajero del futuro después de él, sino para todo ministro. Dice aquí arribita. Dios nos ayude. Dios nos ayude. 2 Corintios 12:12. Con todas las señales de apóstol, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Apóstol es un mensajero, es un misionero, es un enviado. Un misionero hace eso, pone orden, no como algunos misioneros que salen de Tucson, van a fornicar, regresan a sus países y luego se van a fornicar, regresan a sus países, recogen más dinero y se van a fornicar. Dios nos ayude.
Dios nos ayude. En tercer lugar, y aquí nos vamos a quedar, digo después de leer esto, vamos a subrayar. En tercer lugar, mira lo que dice ahí. Vamos a poner el color que le hemos estado poniendo. Él tenía el fruto evidente de su ministerio que le había sido dado por Dios. Se tiene que ver el fruto de que su ministerio le ha sido dado por Dios. Pues que hay algunos que el ministerio se los da a su familia, por ejemplo. Dios nos ayude. ¿Ve? O su dinero. Y entonces, para respaldar lo que dice William Branham, ¿qué está usando? La Biblia. La Biblia. Mira lo que dice ahí. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía de ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. O sea, en él había algo de verdad, de verdad. En verdad había algo en él que se tenía que admirar. ¿Se dan cuenta? Pero él se hacía necio. Como dijo alguien por ahí alguna vez, las grandes mentes se pueden fingir torpes, pero un torpe nunca va a fingir ser una gran mente. El tonto no puede no parecerlo, ¿ve? O no puede fingir no serlo. Pero a veces uno puede fingir ser tonto, no siendo tonto. Pero el tonto no puede fingir no serlo. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Vamos aquí. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es esto! Segunda de Corintios 12, 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. 2 Corintios 12, 2. Pablo había sido el instrumento para atraer multitudes de ovejitas, de ovejas gentiles. Él los alimentaba y los cuidaba hasta que llevaban fruto digno y estaban preparadas para conocer al Señor como parte de su novia gentil. Aquí nos vamos a quedar, mis hermanos, y espero pues que estén siendo más que bendecidos y hayan aprendido mucho, mucho. ¿Ve? Repasando lo final, Pablo, como instrumento del Señor, trajo multitudes de ovejas y él les alimentaba. ¿Cómo les alimentaba? Con la palabra de Dios. Tienes que alimentarlos con la palabra de Dios. ¿Ve? Tienes que cuidarlos hasta que lleven fruto digno. ¿Ve? Eso es algo que debes de hacer. Tienes que ayudarles en esa área y prepararlos para conocer al Señor como parte de su novia gentil. Dios nos ayude, mis hermanos. Dios nos ayude y podamos ser fortalecidos en grande manera por Él. Bueno, recuerden, todas estas clases son presenciales, a través de la plataforma en el horario que establecemos, y esperamos pues que estén siendo muy, pero muy bendecidos. Pasen la voz. Si acaso no te has suscrito al canal, suscríbete. Y recuerda que también puedes, aquí mismito arriba, darle clic al botón del super gracias y también al botón de me gusta. ¿Ve? Recuerda que de esa manera nos ayudas un montón. Bueno, Dios sea con todos ustedes. Los vemos en la próxima.